Ya va a comenzar Alma Mater. ¡Ah! ¿Qué carajos voy a hacer con mi vida, parce? Bienvenidos a Alma Mater, un programa donde en cada episodio conversamos con diferentes artistas, escritores, influencers y pensadores emergentes de la escena colombiana que nos cuentan sobre su vida, su trayectoria y nos permiten descubrir a través de sus relatos los desafíos que trae consigo la incertidumbre de la juventud y los enigmas sobre el futuro, en la lucha constante por hacerse un nombre en este complejo mundo. Soy su anfitrión Alejandro Tobos y comencemos con el programa. Bienvenidos nuevamente a un episodio más del podcast Alma Mater. Hoy estamos con Simón. ¿Cómo están? Entonces, pues para dar una introducción así más o menos contexto. Simón, preséntate. Bueno, mi nombre es Simón, soy estudiante de música de la Universidad de Sergio Arboleda. Estoy apenas en primer semestre, pero tengo un recorrido ya bastante amplio en la música. Ok, bueno, entonces comienzas, digamos, recorrido, porque tú vas en primer semestre, ¿sí o qué? Sí. Entonces hay un recorrido pues más amplio según lo que comentas. Sí. Entonces más o menos ¿cómo comenzó? Pues yo realmente empezó todo como un sueño de niño chiquito. Yo tenía que por ahí unos 8 años, güey. Cuando de la nada mi papá tenía muchas guitarras en la casa por eventos que él hacía, hacía compras muy grandes de instrumentos, él trabajaba con una ONG y le encimaban cosas, le decían, no, pues llévese esta guitarra y esa ya es para usted. Pues la llevaba para la casa y un día cogí una guitarra de esas y me puse a mirar qué podía tocar. Resulta que el sueño de mi papá, el sueño frustrado de mi papá siempre fue aprender a tocar guitarra. Sí. Entonces cuando él me vio como con la guitarra en las manos me dijo, vámonos para una escuela. Me lleva, pues en la escuela como yo era tan chiquito no me pusieron mucho cuidado, iba con mi hermano me lleva 6 años a mí, pues claro, con él eran más concentrados, que venga le enseño una cosa que la otra, a mí me enseñaban cosas supremamente inútiles, ni siquiera básicas, era una escuela malísima. Pues nos fuimos de la escuela, el profesor se fue, nunca volvió, no volvimos a saber del man y mi hermano fue el que me empezó a enseñar a mí cosas. Entonces la primera canción como tal que yo me aprendí en guitarra, me acuerdo que es una canción de una banda que se llama Restart, una banda ya viejita, me la enseñó mi hermano. A partir de ese momento yo en el colegio empecé a hacer mis cosas, empecé a progresar, busqué internet, en el colegio me empezaron a dar formación también un poco musical, pero yo siempre dije pues lo práctico, yo quiero tocar y tocar y tocar, a mí no me importa el resto de la teoría musical, no, nada de eso, yo solo quería tocar. Empecé como guitarrista en el colegio, después pasé a ser percusionista, las percusiones menores, son como los instrumentos básicos de la percusión. Después me enseñaron a tocar batería, fui baterista un tiempo, me enseñaron a tocar bajo y me desenvolví en el bajo mucho tiempo en el colegio, en una orquesta de música tropical, salsa, merengue, cumbias, boleros cubanos, etc. Al final pues la pasaba muy rico, llegó el punto en el colegio en el que me buscaban a mí para hacer presentaciones, entonces por lo general había una presentación musical por curso. Yo estaba en la de todos los cursos, entonces estaba Muy en el mío, solicitado. sí, estaba en el mío, estaba en el del curso anterior, en el del siguiente, porque había escasez de bajistas en el colegio y el único que tocaba el bajo del colegio era yo, entonces pues me buscaban para ese tipo de cosas. Las presentaciones, por ejemplo, de los días del inglés y ese tipo de cosas, era yo el que las hacía. Al final pues se fue volviendo costumbre y uno la pasaba muy bueno. Salí del colegio, de ese colegio cuando estaba como en noveno y yo empiezo a estudiar virtual y dije, pues quiero estudiar virtual ¿Por tiempo? porque quiero estudiar música. Entonces yo dije, no, pues busquemos una academia donde me permitan estudiar música. Tenía 16 años cuando entré a la academia. Entré a la Luisa Calvo, una academia de la Universidad Distrital. Estuve 4 semestres allá y creo que fue donde más me formaron musicalmente.
Yo estudiaba una cosa que se llama Músicas Populares de Colombia. Era solo música colombiana, entonces por semestre se veía una región de Colombia diferente y nos enseñaban a tocar varias cosas. Empecé a ver teoría musical también. Ahí es cuando yo digo que todo lo que hice en el colegio, de todo lo que yo no quería hacer en el colegio, me enamoré cuando estaba allá en la academia. Entonces fue muy divertido y empecé a tocar música colombiana. A mí no me gustaba la música colombiana, me parecía fastidiosa. Yo la escuchaba y decía, no, ¿qué es esa vaina? ¿Usted qué más tocaba en un principio? Baladas. ¿Pero en inglés? No, en español baladas tipo Reik, baladas pop sin ok. bandera, ese tipo de bandas, de grupos. Yo era fan de ellos y me sabía todas sus canciones, Camila, Río Roma, mejor dicho, yo exploré ese mundo muchísimo. Y al final, pues claro, entro a estudiar música colombiana, es un choque porque hasta desde el estilo musical, la forma en la que se canta y se toca es muy diferente. Pero yo siempre abierto a aprender, me enseñaron muchas cosas, tuve varios profesores, siempre igual era difícil porque al ser una academia de una universidad pública, en medio de todo tan polémica, pues siempre habían dificultades como con el tiempo, los profesores hacían paro, nosotros hacíamos paro, entonces todo el tiempo era choque, 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 aplacé como 2 semestres. Entonces me demoré un poco más, se supone que eran 6 semestres, pero al final yo digo, pues terminé el colegio y digo, no, yo no voy a seguir en la academia porque en la academia no me certificaban de nada. A mí, yo tampoco lo hacía por el título, pero en medio de todo para el mundo laboral a veces es necesario. Entonces yo dije, no, me salgo de la academia, voy a buscar una universidad. Toqué mucho tiempo, trabajé dictando clases ahorita también trabajo dictando clases de guitarra, de piano básico, de bajo, de varios instrumentos, entonces, sobre todo a niños pequeños. Entonces empecé a ver esas cosas, canté en iglesias, canté en matrimonios, canté en eventos, canté en karaokes. Por ejemplo, cuando yo siempre que hacían algo como así como en centros comerciales, de algún tipo de karaoke, concursos, alguna cosa, allá estaba yo cantando. Afortunadamente nunca tuve mucho lío con la presencia escénica. Tampoco soy la persona más expresiva, todo es un proceso, pero nunca me dio pena hacer las cosas. Entonces siempre me paraba yo en público a cantar, a hacer cosas. Mi familia, actualmente reunión familiar que hay, reunión en la que toco sí o sí, y ya hasta me explotan, entonces pues ya se vuelve algo, pues se vuelve divertido. Una práctica rutinaria. Sí, ya. Entonces, pues ya después cuando salí de la academia, salí con un proceso bastante avanzado, pues fueron 4 semestres, pero aún así yo entro a la universidad y me choca, porque siento que los 4 semestres que yo hice me los estaban metiendo en el primer semestre completos. Entonces sentí como que había perdido pronto tiempo, había perdido, pues más que todo eso, había perdido tiempo como de práctica, como de progreso. Pero al final, pues ha sido una experiencia muy divertida. Yo creo que la música tiene algo que es que es diferente a todas las carreras, ¿no? Por ejemplo, las carreras, pues, o más que la música, las carreras artísticas. Yo creo que el estudiante promedio busca a veces descansar de su carrera y decir, necesito ya tomarme un tiempo, descansar, estar alejado un poco, distraerme. Para nosotros los artistas, al menos para mí la música es mi estudio, mi carrera, mi trabajo, mi pasatiempo, es mi hobby. Mejor dicho, yo... Estilo de vida. Sí, al final se convirtió en algo de que me levanto a hacer música y me acuesto haciendo música. Entonces yo busco descansar, de lo único que descanso es de las canciones que estamos practicando aquí en la universidad o que venía practicando en la academia, porque al final ya era también como forjar un proceso personal. Empecé a buscar también como por el lado comercial, cómo funcionaba. Afortunadamente pues tengo asesoría por parte de mi familia. Mi hermano es productor de medios audiovisuales, mi tío es periodista. Y ya tenía un poco más de información de cómo funciona el medio, cómo funciona lo comercial, la publicidad, los pagos, porque al final, pues en esta vida uno hace las cosas también lo que le gusta, pero que le pueda sacar provecho. Sí, remuneración porque Porque claro, ¿no? Qué bacano vivir pues de lo que uno ama hacer. Sí, claro. Y si no paga está como difícil. Sí, exacto. Entonces pues empezamos a buscar alternativas con ellos, hicimos un equipo de trabajo bastante fuerte. Pero al final yo decidí ponerlo en pausa y empecé a cantar música popular, música más de cantina, música, no sé, estilo Jessy Uribe,
Leonardo Castaño, este tipo de artistas que ahorita son muy populares y que al final ese tipo de música se convirtió en una música que no tiene estrato, ¿no? Lo escuchan las personas de bajos recursos, que tienen más posibilidades también lo escuchan, la gente con mucho más dinero lo escucha. Entonces al final yo dije, puede ser por aquí, me gusta, me desenvuelvo en el género, tal. Empecé a componer canciones respecto a esto, pero al final yo me doy cuenta que no es lo que yo quiero. Y me dio muy duro aceptarlo porque, claro, ya tenía todo el apoyo de mi familia, de mi mamá, de mi papá, de mi tío, de mi hermano, todos metiéndole ficha también duro, grabamos varios videos, compuse varias canciones. Para Pero empezar ya tu proyecto claro, musical, para empezar mi personal. proyecto personal como tal, mi carrera como profesional. Mi sueño siempre ha sido ser un artista reconocido. Y más que por la fama, es por el hecho de que hay cosas que quiero entregarle a las personas a través de la música. Y me di cuenta que quizá a través de este estilo de música es difícil compartir un pensamiento como el que yo tengo, ¿sí? Porque no quiere decir que sea mala. La música se disfruta, comparto mucha felicidad, se mueve mucha energía con esta música, pero no era lo que yo quería. Digamos que el eje temático puede ser un poco cuadriculado, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, una canción de música popular que no hable De o de despecho. despecho, o de amor, o de trago, de fiesta, no pega. Difícilmente la gente la escucha porque justamente se escucha es en ese ambiente, en la fiesta, Sí, en los total. eventos grandes, en los eventos de carros se escucha muchísimo. Entonces, claro, pues uno dice, bueno, pucha, y si yo me canso de escribir de esto. Y si quiero exponer otro tema, y Exacto. si quiero contar otra historia. Entonces empecé a averiguar más cosas, como en donde podía yo meter también el estilo musical de los géneros populares en algo más mío, más personal. Empecé a explorar artistas como Nampa Básico, por ejemplo. Nampa Básico es un referente gigante para mí, porque al final el man hace lo que le da la gana con la música. El man el man es rapero y puede cantar rap y pero las canciones de él tienen música desde cumbia hasta boleros, hasta salsa, tiene música muy buena. Y creo que eso es algo más como lo que yo puedo tomar, ¿no? Entonces yo decía como, bueno, pues a mí se me facilita a veces componer cosas. Hay cosas que simplemente surgen ideas y empiezo a escribirlas en papel. Yo no tengo un método de composición. Hay gente que le toca sentarse a, no sé, a ver diferentes cosas como, no sé, leer un libro o ver una película, alguna cosa para componer. Yo simplemente me sentaba con la guitarra, tocaba un par de acordes y si me sonaban bonitos, sobre eso empiezo a escribir. Y tampoco necesitaba hacerlo muy personal. Yo escribí sobre historias de mi hermano, escribí sobre historias mías, escribí sobre historias de mis papás, escribí sobre muchas cosas y al final empecé a desenvolverme más por este lado porque creía que podía tener un poco más de versatilidad. Empiezo a disfrutármelo un montón, después viene el proceso con la música colombiana me llamó mucho la atención, al final me terminé enamorando. Actualmente es de las cosas que más disfruto tocar y cantar, me parece brutal, me parece una música muy completa y que tocarla es muy complicado, creo que es de las músicas que más dedicación merecen. Y entonces empecé a hacerme ideas en la cabeza, me organicé en un proyecto, al final lo pusimos en pausa, actualmente sigue así, porque creo que también hace parte del proceso aprender y nutrirse un poco respecto al tema. ¿Y qué proyecto era? Nosotros queríamos empezar a montar, las composiciones las iba a hacer yo quería ser el instrumentista, quería ser el cantante, mejor dicho, lo que hacía mi tío y mi hermano era grabar, hacer todo el tema de la producción y promocionar los videos. Pero la parte musical era mío, entonces mi proyecto, lo que yo tenía en mente era empezar a traer esos ritmos populares, hablando no de lo popular como lo que está de moda, sino lo popular como lo tradicional. Entonces todos estos ritmos tradicionales, como la música colombiana, toda la música andina, los pasillos, los bambucos, los vals colombianos, traerlos a un contexto mucho más urbano. Sí. A mí la música urbana, lo que es el rap, me ha gustado mucho toda la vida, desde muy niño. Y creo que mezclarlo con este tipo de cosas tan tradicionales, hace parte también del no dejar que las cosas se pierdan. Yo creo que la música colombiana, a pesar de su tiempo, es algo y me he dado cuenta en las últimas generaciones que se ha venido escuchando aún así. Uno no deja de escucharla nunca. ¿Sí? Hasta en comerciales, entonces hay gente que ahorita está mucho más consciente
y empecé a hacer creaciones, mezclas de géneros, y este era más o menos el proyecto que yo tenía. Hay un género que se pone de moda en los últimos años, que es el rhythm and blues, que más que tener algo que ver con el blues, es como esa mezcla de los géneros más populares con lo urbano, que es algo parecido a lo que hace Nampa Básico. Entonces empecé a componer cosas, hice cosas con bases de salsa, y ese era mi proyecto especialmente. Entonces mi meta era hacer una composición, pues hacer 10 composiciones para poder formar un álbum, grabarlo, producirlo y lanzarlo, ¿no? A ver cómo funcionaba. Pero al final dije, creo que en este momento el pensamiento musical o la práctica musical que yo tengo sigue siendo muy básica. Y si yo quiero hacerlo solo, necesito... Más herramientas. Sí, exacto, necesito Más hacerlo. conocimiento. Sí. Y creo que en eso estoy. O sea, estás enfocado en la academia, Sí, en este momento creo que... cursando la carrera. Sí, creo que más que el proyecto personal que se quedó en stand-by es el poder sacarle provecho, que quizás es lo que muchos músicos no han podido hacer y que he conocido varias historias, cuando uno empieza a estudiar música, al final se centran en hacer lo que a uno le gusta y compartirlo con la gente. Entonces la parte comercial se vuelve algo en segundo plano, y creo que es algo que uno no debe dejar de aprender. El mundo todo el tiempo está en un constante cambio, y es absurdo uno quedarse siendo la misma persona o quedarse en el mismo lugar mientras el mundo avanza. Entonces, quizá lo ideal sería montarse en la maleta con todo lo que uno trae de atrás y avanzar con el mundo. Entonces, pues claro, la música también ha tenido muchos avances desde muchos años atrás. Entonces, aprender sobre todo esto va también a ampliar un poco el proceso de creatividad que uno tiene musicalmente. Entonces van a dejar de ser los 3, 4 acordes que se utilizan actualmente en la música, pues que ahorita se escucha más. De hecho, difícilmente se encuentra una canción ¿Fuera de ese esquema? Sí, fuera de ese esquema. Entonces siempre son 4 acordes que suenan bonito y ya, pum, salió. Entonces, lo otro con lo que también luché mucho y me costó aceptarlo es con las músicas urbanas actuales, ¿sí? Entonces, todo lo que es la máquina y la industria musical en cuanto pues, por ejemplo, el reggaetón. A mí me costó mucho aceptar el reggaetón como música, y actualmente lo veo y me parece una chimba, porque yo digo, pues claro, es otro tipo de música, y probablemente cuando empezó a surgir la salsa, los que venían de la música clásica y de otro tipo de músicas iban a decir como que es esta mierda. Sí, creo, igual con el vallenato y todo eso. Exacto. Entonces, pues claro, cuando empezó el rock en español era lo mismo que pensaban esas generaciones, pero el rock en español habla de la rebeldía, habla del cigarrillo, del licor, y al final son cosas... ¿De la vida? Sí, son cosas usuales en el mundo. Entonces... No, y cada generación tiene su forma de expresión, y generaciones anteriores siempre van a ver, digamos, con un tanto de distancia y con un tanto de desapego a esas nuevas expresiones. Sí, y justamente algo que he aprendido mucho, sobre todo en este semestre, ha sido eso, a respetar el tipo y el estilo y el pensamiento musical que tienen muchas personas. Porque la música viene desde lo que tú haces en un computador hasta lo que tú escribes en un papel y lo que tocas, ¿sí? Entonces me costó aceptarlo al principio, pero al final no he encontrado una diferencia entre el músico que hace reggaetón y el músico que hace la práctica musical, porque al final para producir un tema de reggaetón hay un músico atrás que está haciendo una pista. Sí, total. Entonces, y también está el del computador, que es el que arregla esa pista para que las cosas fluyan. Entonces, siempre hay un trabajo musical ahí, y siempre hay alguien que tiene que saber de música para que esas cosas funcionen. Entonces, tuve mucho choque con eso, porque me causaba conflicto que la máquina estuviese reemplazando al hombre en ese aspecto. Pero justamente en las últimas generaciones musicales que han salido, me he dado cuenta que muchas de las canciones tienen instrumentos vivos, físicos, con los que le dan mucha vida a la canción. Entonces viene también un poco de teoría musical detrás de muchas canciones. Hay canciones actuales que descifrarlas es bastante complicado. Entonces, porque uno de mis pensamientos era yo dedicarme a la música urbana,
¿Qué es esa ¿No te ves? mierda? No, baila. Pero claro, entonces empecé a escuchar, vuelvo y digo, artistas como Nampa Básico, que al final sigue siendo urbano. Pues yo dije, pues, ¿por qué no? O sea, al final es estúpido que yo esté pensando. Veo que alguien ya está, digamos, labrando un camino o desarrollándose en un espectro musical diferente a la vez en ese mismo como género. Claro. Total. Y que a la vez lo que tú decías, que puede diversificar en sus composiciones, entablar la diversidad de ritmos. Exacto. Y más que en la música uno puede hacer lo que le dé la gana. O sea, al final lo que uno aprende son mañas, ¿sí? Lo que uno está estudiando aquí son mañas. Mañas para que suene más bonito. Porque al final uno en la música puede hacer lo que quiera, ¿sí? Puede hacer lo que le dé la gana y al final va a tener una justificación. Porque todas las cosas que usted haga con sus manos o con su voz tienen una justificación teórica. Solo que hay cosas y hay conceptos, por ejemplo la disonancia, hay cosas que no son agradables para el oído humano. Y como la música es algo que se le vende al humano, al ser humano, pues entonces hay que buscar ese tipo de relaciones. Para eso es para lo que uno estudia. Uno empieza a aprender cosas y empieza a aprender mañas que le van a facilitar hacer sonidos más agradables, hacer que las cosas no sean tan disonantes. Entonces la música al final es un trabajo de emociones con las personas. A nosotros estudiando música, algo que me ha quedado a mí mucho en la cabeza es la sensación. ¿Cómo lo sientes? Uno le pone a escuchar un acorde y uno dice, ¿cómo lo escuchas? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué te genera este acorde? Entonces, claro, uno dice, me genera tensión. O bueno, me siento relajado, me parece un acorde bonito. Entonces así es que uno le empiezan a explicar las cosas, porque la música es muy difícil solamente verla a través de la teoría. Hay que saber escucharla, hay que saber sentirla. Y creo que eso es lo más importante de todo, entender que la música tiene muchísimo trabajo, pero al final es de lo que está dentro de uno, de lo que uno puede llegar a sentir por la música. Y es que yo creo que eso es lo bacano, ver esa convergencia entre todo el tecnicismo de la academia y a la vez la faceta creativa, que es el desarrollo de la música. Sí. Y como tú al final lo experimentas con toda esa teoría que ya tienes y ese conocimiento, esas herramientas técnicas que te sirven para tú crear algo nuevo, porque nada es nuevo, pero crear algo auténtico, digamos, desde tu propia visión. Sí, exacto. Y también que es la forma en la que uno se expresa. En la música uno no puede estar vuelto mierda, estar re triste y llegar a escribir algo supremamente feliz. O al menos yo no podría, ¿sí? Si yo me siento triste, me siento mal, así mismo va a ser lo que yo toque. Y no tiene que ser feo, puede ser muy bonito, pero así mismo va a sonar lo que yo toque, va a sonar triste, va a sonar doloroso. Y si yo estoy feliz, entonces la música tiene tantos lugares por explorar. Si uno está emocionado, si está nervioso, sabe cómo hacer música para que suene, para transmitir esos nervios, ¿sí? Si uno está triste, sabe cómo transmitir la tristeza. Si uno está feliz, sabe cómo transmitir la felicidad. Y en medio de todo, la música ayuda a muchas personas. Yo creo que no hay una sola persona en el mundo a la que no le guste la música. Puede que le gusten canciones supremamente desconocidas, que las conocerán solo ellos y ya, pero hay algo, siempre hay algo que le gusta a alguien, siempre. La música está en todo lado, en todo el mundo. Incluso hasta los ruidos de las ambulancias a veces uno los siente y ya cuando uno empieza a aprenderlo, uno mismo los identifica y dice, no, esto tiene tal cosas de teoría, no sé qué. A lo bien uno lo escucha en todo lado, hasta incluso como hablan las voces de los Transmilenios cuando están anunciando las paradas, uno empieza a analizar todo. Uno empieza a estudiar música y la vida se le empieza, o sea, los sonidos le empiezan a decir cosas a ustedes. Es como si, no sé. Es como si el mundo hablara y sí, te empezaras a descifrar exacto. Digamos, todos los sonidos en un lenguaje. Sí, es que eso es lo que nos dicen a nosotros. La música es como aprender otro idioma. El músico jamás va a percibir las cosas como las perciben las otras personas porque entiende la vida desde otro punto de vista. Uy, qué bacano. Porque ya a nosotros todo nos suena. Y todo transmite un mensaje. Exacto. Y de ahí es donde uno empieza a sacar cosas. Entonces uno escucha, no sé, un carro pasar, una moto, cuando pasan las motos, Sí. Uno empieza a identificar cosas y ya uno le dan ganas hasta de buscar la nota que sonó cuando pasó la moto. ¿La nota específica? Sí, entonces uno empieza, incluso llega a hacer un trabajo hasta de obsesión, que incluso puede ser contraproducente porque a veces uno empieza a dejar de disfrutar la música. Uno dice, bueno, voy a analizar esta canción tal. Pero claro, si yo voy a ir a un concierto a pasarla bueno, no voy a ir a analizar la música, voy a escucharla y a disfrutarla. ¿Sí? A sentirla, más Claro. que un proceso analítico. Exacto. Entonces, pues quizá también es porque uno
apenas está conociendo muchas cosas, ¿no? Entonces, a veces hasta la forma en la que hablan las personas, uno dice, este man está hablando en qué nota, tal, y uno empieza a memorizar. Y no falta el que saca el piano que tiene el celular, porque tenemos aplicaciones con pianos y tal. Entonces uno busca el piano y busca la nota, no, esto no está, aquí puede ser tan. Y entonces ya el oído empieza a ser tan sensible a tantos sonidos y a tantas cosas, que hasta el movimiento de una silla. Y hay una frase que dice, canto lo que escucho y escucho lo que canto. Entonces, claro, todo lo que suena yo puedo cantarlo. Y todo lo que yo canto debería poder escucharlo para escribirlo, ¿sí? Ok. Entonces eso me parece brutal. La música es un mundo muy bonito. ¿Y tú has analizado tu voz? Sí, sí, en este momento no recuerdo la nota específica, pero creo que hablo en un la. ¿En un la? En un la, sí. ¿Y en qué nota creerías que hablo yo? A ver, hable. Hola, buenos días, ¿qué tal? Ush, no sé, creería que podría ser un re. Su voz es mucho más gruesa que la mía. Ajá. Entonces, pues queda más abajo. Pero igual, pues difícilmente saberlo sin buscar la nota en Sí, el piano. mi piano digital. Sí, sí, sí. Y así no la pasamos ahora nosotros. ¿Sí? El que habla y entonces, uy, ¿Tú ¿en con qué tu nota parche? habla? ¿Tú con tu Sí, parche? sí. Uy, qué ¿Usted en qué nota chistoso. habla? Uy, venga, me llamas en qué nota habla. Saca el piano en el celular y empieza ta. Y empiezan a analizar todo. Sí, 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 ha sido un proceso muy chévere. Aparte que uno empieza a poner en práctica todo lo de la música en su mundo, ¿no? Entonces uno empieza, por ejemplo, las canciones que escucha mi papá. Pero ¿esta canción qué? Porque hay música que es rara y hay música que más que la teoría tocada, hay músicos empíricos que desarrollan habilidades impresionantes. Por ejemplo, hay músicos llaneros que tienen canciones que teóricamente no son correctas, por ejemplo, en cuanto al ritmo. Entonces puede ir los instrumentos en una métrica exacta, ir así todo el tiempo, y el cantante ir así todo el tiempo, por desordenado. Entonces suena raro, nosotros lo percibimos muy raro, pero para ellos es algo muy normal. Entonces también No, y puede que en el conjunto completo, en la composición completa, suene bien. Exacto, sí. Pero entonces uno analizar ese tipo de cosas también es darse a conocer una cultura y un mundo gigante, enorme, saber que estudiar música occidental no es lo mismo que estudiar música oriental, porque son conceptos totalmente diferentes. ¿Discrepan mucho? Muchísimo, son demasiado distintos. Nosotros en la música, la que estudiamos nosotros es muy específica en lo que hacemos, ¿sí? Las otras músicas de otros sitios, de otros lugares, a veces ni siquiera tienen la misma afinación de nosotros, no son las mismas notas que do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Hay unas cosas a las que le llaman microtonos, entonces está do 1, do 2, do no sé qué, dos más arriba del do, no sé qué, y entre el do y el re hay infinidad de notas, claro. Entonces también vienen procesos físicos, químicos, y creo que esa es la música en general, no tiene una definición exacta. Yo creo que ni siquiera el teórico más grande, más experimentado de la música puede definir la música con una sola cosa. No, y es que es raro como, digamos, algo tan, que yo percibo por lo menos abstracto, como la música y la composición y la combinación entre sonidos, se puede, al final, ustedes, para plasmarlo, tienen que hacerlo a través de un esquema, esquematizarlo y Claro. hasta pareciera matemático. Sí. Porque yo siempre veo que todos los, ¿cómo se llama? Los pentagramas en donde uno escribe la composición, vienen en 5 líneas. Exacto. Ya me parece curioso, ¿por qué 5? Sí, sí, y hay muchas cosas en la música que uno dice ¿por qué? Y al final le van a decir porque a alguien se O sea, le dio la siempre tiene gana. un porqué, obvio. Claro, pero fíjese que hay muchas cosas que de verdad la gente dice como no, porque a alguien atrás se le dio la gana de hacerlo así y funcionó, y entonces ahora todo el mundo lo hace así. Por ejemplo, hay instrumentos que son transpositorios, se le llaman a eso, que lo que tocan, lo que suena, no es lo mismo que está escrito o que uno percibe en otro instrumento. Entonces, por ejemplo, el clarinete, creo que en la afinación estándar de un piano, por ejemplo, está un tono más arriba, ¿sí? Entonces uno tiene que escribirlo de otra forma y el instrumento suena de otra forma y suenan notas diferentes. ¿Por qué? Porque sí. O sea que si, digamos, un do en un piano escrito, digamos, suena do normal, y un do también escrito para el clarinete suena más arriba. Claro, entonces el do que usted escribe para el piano tiene que escribirlo como un re para el clarinete. Creo que funciona más o menos así, no estoy muy seguro si es un tono arriba o un tono abajo, pero
pero funciona más o menos de esa forma. Entonces, ¿por qué? Yo le pregunté una vez a mi profesor por qué los instrumentos hicieron así, porque la creación del instrumento, el sonido del instrumento lo dio diferente y ya. O sea, Ya, eso lo hizo especial. sí, al final lo dejaron así y lo hace más complicado, mucho más complicado. Las trompetas también son transpositorias. Ahorita ya hay gente que las saca en la misma tonalidad y las fabrican para que suenen en la misma tonalidad, pero aún así la mayoría de los instrumentos de viento, hay instrumentos también, si no estoy mal, de cuerdas frotadas que tienen elementos transpositorios y que entonces, por ejemplo, las 5 líneas, ¿por qué 5 líneas? Porque sí. Porque entonces... Porque el man hizo 5 líneas así quedó. En algún momento, entonces claro, ya las 5 líneas empiezan a dar un sentido porque hay una clave que me indica el nombre de cada línea y cada espacio, porque no solo son las líneas, los espacios también son notas. Hacen parte. Ah, okay. Claro, entonces, y antes de la primera línea, la de abajo, hay líneas adicionales y debajo de eso vienen otras 5 líneas que tienen otra clave que me dan otros nombres de las líneas, claro. Y en la mitad de eso hay otra clave que me da otros nombres para las líneas. Entonces, pues claro, aprenderlo es un proceso de... La verdad es que es de meterle mucho amor, como todo, ¿no? Si uno no le tiene amor a esto... No, si uno no tiene amor a lo que está, digamos, aprendiendo, ¿no? No le fluye nada, y yo... No sé si yo soy... Muy pasional. Demasiado pasional, sí, y muy emocional, pero es que yo, la verdad, en la música me pierdo mucho, y me distraigo mucho y me elevo de formas que uno dice... Pucha, pero es como si uno estuviese drogado, lo bien, porque uno se siente a veces en otro lugar. Entonces ya llega el punto en el que uno se pierde tanto y se distrae tanto que sí, yo me acuerdo justamente, tengo una lesión en las manos, ahorita ya me estoy recuperando, pero fue porque pasé un fin de semana, quizás no toqué de largo, pero entre sábado y domingo toqué al menos unas 16 horas seguidas. Seguidas no, pues cortadas, pero con descansos, pero sigue siendo muchísimo tiempo para solamente 2 días, ¿sí? 16 horas es un montón y yo ahorita estoy estudiando canto, pero yo estudié guitarra en la academia y estudiar guitarra requiere de unos calentamientos previos. Todos los instrumentos requieren de unos calentamientos previos, de un estiramiento. Yo no hice ese calentamiento antes de tocar las 16 horas y claro, me jodí las manos, entonces... Hasta ese punto uno dice que a veces puede ser masoquismo y uno decir voy a seguir tocando y voy a seguir tocando y voy a seguir tocando y uno dice voy a parar un rato. ¿Será que paro? No, hagámoslo otra vez. Y sigue tocando y a veces uno se emociona tanto con las canciones que uno dice no puedo dejar de tocar, necesito seguir tocando. Uno se abstrae del mundo. Sí, y es un arma de doble filo, ¿no? Porque uno puede buscar mucho refugio en la música, pero también puede privarse de muchas cosas por la música y empieza a perder cosas importantes de la vida por eso. Por las pasiones. No sé, se me viene ahorita el ejemplo a la cabeza de... No sé si en algún momento viste Soul, la película de Disney y tal. No. ¿La del pianista? Sí, trata del músico, ¿no? No Entonces hay una escena que muestra una cosa que se llama la zona. La zona es como donde van las personas cuando se apasionan de más. Entonces hay jugadores de basquetbol, hay pianistas, hay violinistas. Entonces, claro, cuentan en la película que a veces las zonas son peligrosas. Entonces estar en la zona es muy bonito cuando uno controla y sabe en qué momento detenerse y continuar con la vida. Pero si uno se queda en la zona todo el tiempo, al final se va a convertir en lo que llaman en la película un alma perdida, ¿sí? Que se desconecta de la realidad y la vida porque generó una obsesión y una dependencia a lo que está haciendo en la zona. Entonces, creo que también hay que aprender a llevarla porque la música afecta a muchas cosas. Si hay algo que mueve al mundo más que el dinero, es la música, ¿sí? ¿Por qué? Y lo digo porque es que, vea, para que una persona, por ejemplo, no sé, usted y yo vamos a hacer un negocio tal, pero usted no se siente cómodo, se siente incómodo, no sé, algo pasa. Si usted estuviese en otra sintonía, si estuviese en otro ambiente, en otro lugar, con música, de pronto la música le vas a experimentar cosas diferentes y ¡pum! Usted dijo sí al negocio, listo. Por ejemplo, pasa algo muy importante, por ejemplo, en las fiestas, ahorita que se ve tanto el techno, la electrónica y este tipo de festivales, los raves, pues claro, la gente se emociona tanto en esa mierda porque la música pega tan duro y entonces empieza uno a sentir euforia y adrenalina por todo lado y entonces la gente empieza a tomar decisiones, ¿sí? Y entonces empieza a hacer cosas, empieza a hacer otras cosas y empieza a gastar la plata. Cuando hay música uno se desconecta. Sí, obvio. Y empieza... es el ambiente, total. Sí, exacto. Te mete en un ambiente.
Por eso digo que a veces más que el dinero, la música mueve al mundo. ¿Sí? Nadie, No, ¿no? y aparte que puede ser un movimiento subconsciente, o sea, que tú no percibes Exacto. literalmente que te está, sí, que te está influyendo. Sí. Y entonces, claro, también hay que saber qué tipo de música escuchar. Lo que pasa es que creo que también hace parte de un trabajo personal de cada persona y saber qué tanto soporto yo la energía que pueden tener ciertas canciones. Hay gente que no soporta el metal fuerte, pesado, porque dice que lo carga emocionalmente, ¿sí? Negativamente. Energéticamente, porque hay letras que son pesadas. Para nadie es un secreto que hay letras que son fuertes, que hay letras que hablan de Dios y hay letras que hablan del diablo y hay letras que hablan de cosas malas y de cosas buenas y son muy fuertes, ¿sí? Al final eso se te transmite. Uno se queda con esas cosas, uno lo guarda, pero entonces hay que saber cómo leerlas. Mi mamá nunca ha sido partidaria de la música que yo escucho, la detesta, toda la música que yo escucho la odia. ¿Tú qué escuchas? Yo escucho mucho rap especialmente, pero también hubo un tiempo en el que escuchaba mucho rock, mucho metal, bandas como Slipknot, como ¿Cómo es que se llama esta alemana? ¿Rammstein? también bandas como Korn, bandas como, o sea, bandas que son bastante pesadas, Marilyn Manson, o sea, hay grupos y personas que realmente tienen una percepción de la vida muy diferente y que por lo general han sido problemáticas. Uno se pone a ver las historias de esta gente, todos han tenido intentos de suicidio, excesos de drogas, violaciones, entonces ahí es donde uno empieza a decir, El trasfondo de su música. sí, claro, entonces las letras pueden llegar a ser tan pesadas porque están contando historias tan fuertes personales de su vida, pero entonces imagínate cómo ha sido de fuerte la música para que esta gente no haya decidido acabar con su vida, bueno, los que no han decidido acabar con su vida, porque ya hay muchos que no han decidido acabar con su vida porque la música Vieron encuentra... una salida. Exacto. Entonces, ver esta música por este tipo de lado, por este tipo de visión, con otro tipo de ojos, es entenderla de otra manera y saber que no debe afectarme y saber que yo la puedo escuchar de otro modo, de un modo sano, porque es como escuchar, no sé, músicas como por ejemplo la canción que sacó Farruko que se hizo tan popular, ¿Pepas? Pepas, que después se disculpó en un concierto el man diciendo que eso no era lo que quería. Para el mensaje, sí. Claro, pero entonces... Pero seguramente nadie en verdad le importaba en sí el mensaje literal, Exacto. sino la musicalidad Exacto. que transmitía. Entonces claro, uno puede percibir la música de otras formas. Yo puedo escuchar música que hable de cosas terriblemente feas, pero yo puedo estar en la Como por perfección. ejemplo, el ejemplo yo diría que es más cotidiano, que es el reggaetón. Sí. O sea, literalmente si tú te pones a deconstruir cada letra del reggaetón, siempre le podrás encontrar un mínimo rastro de políticamente incorrecto, de mensaje Claro. políticamente incorrecto. Pero tú no vas a estar pensando en eso mientras bailas. Eso no es lo que te importa en ese momento. Exacto. El problema en qué está cuando la gente empieza a perseguir la música de tal forma que intenta poner las letras en su realidad, ¿sí? Hay gente que sí escribe cosas muy reales. Ejemplo, no sé, se me ocurre Crack Family. Crack Family cuenta historias muy fuertes de la calle, de las que vivió Cejas Negras, que es el principal. Entonces, claro, si yo empiezo a poner esas cosas en mi realidad y empiezo a buscarme problemas y vender drogas y entonces empiezo a andar con cuchillo y tal, no sé qué, pues me voy a tirar la música, Sí, no solo me va a tirar a mí. crearte un personaje Exacto. simplemente por la literalidad de la Eso música. es como perseguir una película, es como ver como- Rápidos y es como Furiosos creerse una y querer, película, sí. querer ser Toretto todo el tiempo y andar en el carro a toda mierda sabiendo que Toretto se Sí. muere, casi que se muere en todas las películas y al final nunca se muere, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, la música también es de cuidado, es de saber llevarla y creo que es muy fuerte, una virtud muy fuerte y muy potente que la gente, a veces mucha gente no la percibe. La música, por ejemplo, cuando uno está triste, que entonces le da por escuchar música re triste, entonces empieza a escuchar a Kevin Carr y a Ed Maverick, y entonces sí. claro, uno se deprime y no sé qué tal. Le echas su lloradita y tal. Exacto, pero entonces hay que saber en qué momento parar. Yo creo que eso es como lo más importante de todo, ¿no? Yo diría que, exacto, el intermedio. Sí, Hallar el equilibrio en todo. exacto. Sí, porque incluso yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento con algo que uno se desconecta tanto de la vida por una pasión. Acaba relaciones, corta amistades, incluso deja de relacionarse hasta con la misma familia por la música o por otro tipo de pasiones. La gente que es deportista también, por ejemplo los futbolistas se desconectan por estar practicando y practicando y practicando y practicando. Pero al final hay que saber poner límites porque para que ese tipo de cosas y de artes puedan fluir hay que vivir antes. Si uno no vive no le va a poder fluir nada.
Y para uno poder escribir y ser un buen músico, un artista, tiene que tener cosas para transmitir. ¿Sí? ¿Tú dirías que es más un artista, hace más real a un artista, digamos, si lo que cuenta en su música es cosas que la vivió por lo menos en un contexto cercano? Más que haya vivido, creo que tiene que ver con el hecho de que la vida, las cosas que uno ve, le va a ayudar a ampliar su creatividad y la imaginación. Porque, por ejemplo, no sé, hay música que habla de historias dramáticas, no sé, por ejemplo, Cancerbero Es épico, ¿sí? Que la canción ha sido dentro de un contexto en medio de todo fantasioso, de una idea que él tenía, pero que una idea que fue inculcada por lo que él vivió durante su vida. Entonces, claro, entonces él habla del diablo y habla de la reina Isabel en el infierno. Sí, y habla que de... siempre hay corruptibilidad en la gente. Exacto, que Dios no existe, que todo el mundo se va para el infierno y eso. Entonces, sin antes uno haber vivido, sin antes haber leído, sin antes entender lo que de pronto puede ser el bien y el mal, sin antes entender el mundo y el contexto, la creatividad de uno se va a quedar así chiquita. Sesgada en su propio conocimiento. Exacto, es como el músico, no sé, yo por ejemplo discuto tanto con los músicos, hay muchos rockeros especialmente que odian géneros, por ejemplo, como la bachata o el reggaetón en general. Yo creo que el género más controversial para un músico es el reggaetón. Y al final es muy gracioso porque uno dice, no, a mí el reggaetón no me gusta, que no sé qué, que es una vaina. Uf, cuando después está ya uno cantando las canciones del Ferche y Sí. que ya hasta uno se las sabe. Sí, yo no estaba perreando. Sin necesidad de que uno las escuche, o sea, sin necesidad de que uno las escuche voluntariamente, decir, voy a poner esta canción de Fate, no sé qué. No, uno ya las escucha en la calle, se las aprende en TikTok. TikTok se volvió una plataforma tan polémica y tan importante en el mundo de las redes sociales. Sí, siento que ahora es supremamente importante para los artistas. Creería yo que en este momento es hasta la más importante, más que Instagram y Facebook, que son como las principales. Lo que es TikTok, todo lo que sale en Instagram y en Facebook ahora viene de modas que han salido a través de TikTok. Sí, literalmente las canciones, es que esa es yo también una duda que tenía, que la canción a veces importa más, o sea, que se pegue en TikTok para luego pegarse musicalmente, No, y ya que claro. el artista cobre relevancia en el ámbito. Sí, claro. Claro, y que ahorita el artista, por ejemplo, lo que hace Fate es interiorizar mucho con sus fans. Entonces, empieza a cantar cosas que sabe que van a tocar mucho a sus fans porque son historias que sus fans y sus seguidores han vivido. Que todos pueden hallar empatía en esa misma historia. Exacto. Similitud. Exacto, entonces se pueden sentir identificados. Y por ejemplo, es un artista que yo admiro mucho, él y Bad Bunny. ¿Sí? A Bad Bunny por una razón en específica, es que cuando yo lo escuché, estaba cantando trap y que Y cantaba... a nadie le gustaba y todos lo criticaban. No, y todo el mundo decía que no se le entendía, que no sé qué No, tal. y todos eran, uy, qué paila el man que escucha Bad Bunny, Sí, que sí, era una vergüenza decir que a ti te gustaba Bad Bunny. Sí, y me di cuenta que después de pandemia, el man hizo de su vida una cosa loca porque el man dijo, no, pues yo voy a cantar lo que me salga, lo que me dé la gana, porque al final, ¿qué puede pasar? Sí, Y ahorita es- yo siento que se arriesgó a experimentar fuera, digamos, de la cápsula musical en la que suelen quedarse muchos artistas. Sí. Porque es que yo siento que a muchos artistas les pasa que únicamente, y también por el temor a perder como esa fanaticada que construyeron de un solo género, Exacto. con un solo mensaje, con una sola visión, y tienen miedo a experimentar musicalmente. Sí. Pero yo siento que es más bacán un artista eso, que experimenta todo lo que él quiera, porque al final yo siento que el proceso creativo en artista debe ser muy personal. Y si Sí. a ti te nace escribir de tal forma, con tal ritmo y muy alejado de lo que hacías antes, pues no te debe importar en sí la opinión de la demás gente y así entre en conflicto con tu fanaticada. Sí, yo nunca me imaginé llegar a tocar una canción del género urbano, de este tipo de género urbano, por ejemplo, de Bad Bunny. Nunca me imaginé aprendérmela y tocarla, y me acuerdo que la primera canción que yo subí a TikTok fue Yonaguni de Bad Bunny. ¿Un cover? Un cover, sí. Y pegó duro. ¿Sí? A la gente le gustó, claro. Y también era ver cómo en la forma acústica en la que yo la tocaba, pues la hacía también un poco más personal, y que al final a mí recién empezó la pandemia y empezamos a salir de pandemia, bueno, a salir de la cuarentena más que todo.
uno empezó a ver el cambio de Bad Bunny un montón, porque él se vestía así re gangsta y tal, no sé qué, re anchi, con la cabeza rapada y sus diseños raros en la cabeza. Y después sus uno lo cadenas y qué sí, tales. y después uno lo empieza a ver con cosas re raras y el man empezó a hacer raro el man, pero muy chimba, a mí me parece muy chimba. Sí, O sea, empezó yo creo que a transgredir como esas normas sí, sociales. sí, y el man tocó a todas las culturas, entonces Sí. empezó que con el feminismo, que entonces yo perreo sola, tal, no sé qué, y a las viejas les gustó un montón, bueno, de pronto tuvo fallos con el video, no sé qué, después empezó que Yonaguni, entonces claro, ahí entonces ya empezó a tocar temas que la gente decía, uff. Y a la vez también se le dio una responsabilidad social porque estuvo en las marchas Sí. políticas de su país y también hizo una Exacto. canción con, por ejemplo, Residente, Sí. que, o sea, Residente siendo un crítico de esos mismos artistas del género urbano y qué tales, y como de la banalidad en la industria musical actual, y juntarse con él, Claro. exacto, era extraño, pero empezó, exacto, a diversificar su contenido, su Sí. estética. Si hay una persona que yo de verdad admiro y me pueden banear por lo que sea y decir lo que quiera, pero es Residente. Yo a Residente le tengo mucho respeto, incluso después de todo lo que pasó con Balvin No, y yo eso. también. El man es es... que, o sea, yo principalmente pienso que tú cómo vas a criticar como artista a un man que hizo un himno latinoamericano como es Latinoamérica. No, o sea, yo no se puede. Es como criticar a Mercedes Sosa o algo así, no puedes. Y al final la gente dice como no, que transmite mucho odio, que solo intenta hacer sentir mal a las personas. Conflictivo. Tal. Pero entonces, ¿para qué es la música? Si el man no puede expresar lo que siente. Al final, Total. si él tiene odio dentro de él, pues no es mi problema. Sí, es si él problema quiere de él. criticar algo que Pues igual a sí. mí me gusta, ¿qué importa? Y si el man se está expresando y lo está haciendo a través del arte, sí, porque tiene rimas que son bastante fuertes en contra de Balvin, pero al final el man la rompió y sabe que lo hizo porque quiso. O sea, la gente dice, pues yo creo, ¿no? La gente dice que fue por una cuestión de marketing, que se le aumentaran las visualizaciones, que no sé qué. Pero el man venía ya con un raye desde antes con Balvin y empezó a decir cosas, no sé qué. Cuando fue todo lo de los Grammys, que Balvin dijo que iba a hacer un boicot en contra de los Grammys porque... Y justo en la ceremonia que va a hacer en homenaje a Rubén Blades. Sí, entonces, pues claro, con toda razón Residente, pues, y yo lo admiro mucho a él, y a pesar de que su canción fue bastante fuerte, digo, muchas de las cosas que dice él me parecen muy ciertas, ¿sí? Porque es cierto que el reggaetón es música, es cierto que el género urbano es música, pero es cierto que hay artistas que no se esfuerzan mucho por eso. No digo que Balvin sea uno, pero sí digo que quizá hay artistas que realmente merecen premios, hay artistas que han trabajado mucho en el género urbano y hay otros que solo se han dedicado a ser un personaje. Y al final también es un arte, es un arte para hacer una tarima y actuar como otra persona y saludar al público y, bueno, medio cantar frente a una tarima, porque al final muchos de los teatros que hacen ellos es no cantar Playback. y hacer, sí, y no quiere decir que esté mal, porque hacen un show increíble y los shows de Balvin han sido brutales y ha tenido shows muy buenos, pero al final si uno va a premiar algo por la música, creo que hay artistas que se lo merecen mucho más, ¿sí? Por ejemplo, Fate. A mí Fate me parece que es un artista brutal, ahorita me parece que supo cómo hacer las cosas. Yo lo escuché a él cuando recién estaba empezando, conozco la historia de Fate, y cuando él empezó componiendo, le vendió canciones a Balvin incluso. Esta canción de... se me olvidó cómo se llama. Si necesitas reggaetón, dale, vamos a pegarnos con más. Esa canción la escribió Fate, fue una composición. Ginza. Creo que se llama así. Sí, creo que se llama Ginza de J Y Balvin. creo que es esa. Sí, pero creo que en Fate él tenía otro nombre. Pero sí, creo que Sí. es Ginza de J Balvin. Él escribió esa canción y la vendió y tal, hizo más composiciones para otras personas, hizo composiciones para mujeres. Y al final el man dijo, me lanzo y compongo mis cosas y lanzo mis cosas, y ahí está, surgió y le fue re bien, y por eso me parece una persona de admirar, porque él se retiró de la universidad, vendió varias cosas para empezar a pagar sus cosas, y él supo cómo hacer las cosas, y lo admiro por eso, porque supo cómo tocar a las personas, a pesar de que musicalmente puede llegar a ser, no quiero ser crítico ni nada, pero puede llegar a ser algo pobre. Pero lo más importante de lo que él hace es cómo le entra a las personas y lo mucho que las personas se tocan con Fate. Entonces la gente, que Fate saca un álbum nuevo, marica, puede sonar igual al anterior, pero va a pegar mucho solo porque toca temas con los que la gente se sensibiliza. Y eso me parece muy importante. A mí también me parece muy bacano saber, digamos, desde tu propia visión, introspección y como
desarrollo de tu creatividad desde una versión íntima y personal, también encontrar esa convergencia con las otras personas. O sea, tocar a las otras personas a través de tu arte. Sí, y yo creo que eso es para lo que estamos muchos, ¿sabes? O al menos ese es mi objetivo. ¿Es tu visión? Sí, si yo quiero hacer música, va a ser música para que la gente la sienta y se la disfrute y pueda sacar algo bonito de mi música. Diga, parce, escribí de mí. Sí, literal, que la gente pueda decir, esa es mi canción, esa es Sí. mi canción. Y eso me parece una chimba, la música es para disfrutársela y es para todo el mundo al final. Y hay muchas cosas que se pueden hacer con la música. De hecho, me parece que parte de lo que de pronto puedo criticar es la falta de creatividad para muchos. Ahorita la música ha sido brutal. Por ejemplo, las baladas que yo cantaba antes, Reik, Sin Bandera, todos estos músicos se hundieron. Ya no sacaron nada. Y ahorita deben estar pichos en plata igual, porque les fue muy bien en su momento. Sí, ya tienen para vivir. Sí, 2012, Sin embargo, ya no 2010. son relevantes en el foco. Pero hubiesen podido seguir si tuviesen otra creatividad, otro tipo de visión. Porque es lo que yo decía. El mundo está en un constante cambio, está avanzando todo el tiempo cambia. Y quedarse uno quieto en una sola cosa cuando el mundo está cambiando, ser la misma persona todo el tiempo, pues no vale la pena realmente. Sí, ¿no? Y como, por ejemplo, Daddy Yankee, que ha estado desde el principio Sí, hasta el final, sí, sí. hasta los últimos tiempos. Y el man la va a Sí. romper toda la vida. Sí, se puede ver como esa versatilidad que tiene en su transformación musical. Sí. Y eso es muy severo. Sí, el man ya está viejo. Tego Calderón, por ejemplo. Tego Calderón está viejísimo ahorita ya, el man ya... Sí, el último concierto que dio se subió casi que cojo al escenario y tal. Y la gente lo admira mucho porque el man también fue un artista de miedo y contó historias muy buenas y tuvo una historia fuerte. Y de hecho... Y fue un pilar. Sí, para sí, el claro. Y reggaetón. fue la inspiración quizá para muchos y creo que parte de lo que él hizo con el reggaetón y con la música urbana es lo que ahorita le está dando tanta vida. Y creo que eso me parece muy importante. Yo siempre he tenido una discusión y, o sea, siempre hay como un género que sale y es como la polémica musical por todo, por su composición, por sus letras, como por ejemplo lo fue el reggaetón, como por ejemplo yo siento que luego el reggaetón fue el trap, que fue re súper criticado. Sí. Pero ahora yo me pregunto, ¿qué género va a salir así que pueda ser el nuevo foco de atención polémico de la musicalidad? Yo creo que algo que está volviendo a salir mucho son temas como el pop, pero el pop que tiene mucha relación con el disco, ¿sí? Que suena muy, pues sí, como ese ambiente de disco y no sé, pero va a empezar a resurgir con cosas mucho más urbanas. Si uno se da cuenta al ¿Como final... Pepas? Sí, exacto. Por ejemplo, ahorita ese tipo de cosas como el... ¿Como la guaracha? Sí, así, ese tipo de cosas van a empezar a pegar mucho más fuerte. Y yo creo que los temas, como por ejemplo de las letras del reggaetón, que habla tanto del sexo, de la droga, del alcohol, no sé qué, son temas que se han visto desde canciones muy anteriores, ¿sí? Sí, Ahí- full. Y mi tío, por ejemplo, escuchó una canción hace poquito que yo canté, es un bambuco, y habla de cosas de la mujer y dice cosas de la cadera de la mujer y de los senos de la mujer y las dice así, explícitas. Y es lo mismo que... Sí, el contenido de letra es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Hay canciones de salsa, por ejemplo, pienso mucho en Frankie Ruiz cuando dice: cuando pienso y me derramo sobre ella, deseándote. Ese tipo de cosas siempre han existido y al final son cosas naturales del ser humano. Lo que pasa es que las exponen de una forma muchísimo más explícita. ¿Difuminada? Exacto. Sí, full. El reggaetón es más explícito. Ahorita el reggaetón es muchísimo más explícito y está bien. Yo creo que las cosas son claras como son. Yo siento que sí, o sea, hay espacio para todo el mundo y espacio para todo tipo de Sí. expresión. Y pues al final criticar solo es perder el tiempo. No, yo siento que es más bacano disfrutarse todo. O sea, yo es que lo que la gente no entiende, o sea, a mí me gusta el reggaetón, pero como me gusta Fate, parce, me puede gustar el rap más under y reflexivo, me puede gustar Nach, por ejemplo, que es Sí. reflexivo, y a la vez me puede gustar, yo qué sé, una música húngara, re indie, así. Para todo hay un momento, o sea, cuando yo quiero estar reflexivo, obviamente me va a escuchar un rapcito así reflexivo, un reggae, o una Sí. música protesta, y cuando esté así, modo bailarín, yo no sé, pero de todo, de todo. Sí, es verdad. Y entonces pues al final la música es muy variada y es un mundo que no va a dejar de existir nunca y que nunca va a dejar de progresar. Siempre hay alguien que diga, esto va a ser así. Y hay alguien que cambie
Siempre, Cambie. siempre va a haber alguien que cambie. Hay teóricos de la música que siguen estudiando la música hasta lo más profundo y porque siempre hay algo más, nunca se termina, la música es infinita y siempre hay algo más. Hay términos que pueden cambiar, hay términos que se pueden ampliar, hay sonidos que se pueden dar, hay silencios, o ese tipo de cosas que pueden ser diferentes, hay sensaciones diferentes y la música no va a existir nunca, jamás. La música, creo que el fin de la música sería el fin de la humanidad. ¿El fin de la humanidad? Sí, sí. No, pues, ¿cómo fue para cambiarlo? Quizás estamos hablando con el próxima revelación y espero que así sea, sinceramente. Sí. Yo creo que pues ya estamos aquí finalizando. Yo creo que no hay mejor, o sea, terminamos de gran forma cerrando al capítulo. ¿Y cuáles son tus redes sociales para encontrarte? Simón García Music, así aparezco en todas. ¿Sí? Simón García Music en TikTok, en Instagram. Aún no estás en Spotify y eso. No, no he tenido temas en Spotify, Ok. justamente porque el proyecto está Está en en su stand-by. proceso, sí. Ok, listo, ahí para que te encuentren y pues vean el desarrollo de un artista surgimiento. Bueno, un gusto haberte tenido aquí. Muchas gracias, Simón. Alejo, tú bien. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, este fue un episodio más de Alma Mater. Estén atentos a las redes sociales y estén atentos para el siguiente episodio. Nos vemos.